Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Entre Escenas, el micro de literatura de los jueves. Yo soy Agustina y hoy vamos a cambiar un poquitito la dinámica. Hoy vamos a hablar solamente de un escritor porque la historia que les traigo tiene un trasfondo muy interesante que quiero contarles en detalle. ¿De quién vamos a hablar? De John Polidori y su cuento El vampiro. ¿Que por qué es importante? Porque sentó las bases del vampiro romántico. ¿A qué nos referimos con un vampiro romántico? A ese aristócrata elegante y culto que seduce con un encanto maligno. La diferencia con los vampiros anteriores era que eran criaturas horrendas. Estos vampiros seducen, atraen a la gente. Entonces, este hombre, John Polidori, empezó su carrera de medicina a los 16 años y se doctoró a los 20. Pero lo que en realidad le gustaba era la literatura. Entonces, en marzo de 1816, cuando conoce a Lord Byron, un excéntrico escritor inglés, y este le propone acompañarlo por su viaje a Europa, ya que no estaba muy bien de salud, John Polidori acepta. Además, el editor de Byron le encarga un diario de viaje donde cuente las peripecias de los dos, por el que le pagaría una buena suma de dinero. Pasaron de ser muy buenos amigos a distanciarse porque se dice que Lord Byron lo ridiculizaba por sus tareas de médico y también por sus afanes literarios. En mayo de 1816, Lord Byron alquila en Suiza una propiedad que se llama Villa Diodati, que por ahí les suena, porque ahí se gestó una de las historias más importantes de la literatura, que es Frankenstein. ¿Qué pasó? A esa Villa Diodati, a esa mansión, llegan Percy Shelley, Mary Shelley y Claire Carmont, que es la media hermana de Mary Shelley y amante de Lord Byron. Un año antes, en 1815, el volcán Tambora en Indonesia entró en erupción y esto provocó unas anomalías climáticas que cambiaron el curso del clima en todo el planeta. Entonces, el año 1816, donde estos escritores se juntan en Villa Diodati, se lo conoció como el año sin verano. Es una historia muy conocida, pero la vuelvo a contar porque es buenísima. Ellos se quedan encerrados en el medio de una tormenta de nieve y Lord Byron propone un concurso para ver quién podía escribir la historia más terrorífica. Percy Shelley y Lord Byron solo bosquejaron sus historias, pero no concretaron nada. Mary Shelley empezó a bosquejar lo que la llevaría a la fama, Frankenstein o el moderno Prometeo. Y Polidori escribe Ernestus Berthold o el moderno Edipo, que no tiene mucho éxito porque lo eclipsa Mary Shelley con su Frankenstein. La relación, cuando esto termina, cuando este clima afloja un poco y esto termina, la relación entre Lord Byron y John Polidori se rompe del todo. En 1819 sale El vampiro, que es este cuento del que les quiero hablar, porque tenemos un Drácula de Bram Stoker, tal cual lo conocemos hoy, porque antes hubo un vampiro de John Polidori. Entonces, ¿de qué nos cuenta esta historia? Tenemos al personaje principal, Aubrey, que conoce a Lord Ruthven, un aristócrata de origen misterioso que entra en la alta sociedad, y viajan a Roma, pero Aubrey decide viajar solo a Grecia, donde una joven de la que él se enamora le habla sobre los vampiros y termina siendo víctima de un vampiro. Lord Ruthven por ese entonces andaba por ahí, pero Aubrey no lo relaciona con el hecho y reemprende el viaje que había iniciado a Europa con él. Unos bandidos los asaltan y Ruthven hieren de muerte a Lord Ruthven. Entonces, antes de fallecer, le hace jurar a Aubrey que no hablará de él durante un año y un día. Aubrey cumple, vuelve a Londres y al poco tiempo lo ve llegar sano y salvo y ve cómo comienza a meterse en la aristocracia de nuevo y cómo comienza a seducir a la hermana de Aubrey.
y ahí se empieza a desencadenar la historia, que no les voy a seguir contando para que se animen a leerlo. Es una muy buena historia, es muy entretenida, es muy corta también. ¿Qué se habla de esta historia? Que es una crítica social a los aristócratas, sobre todo a Lord Byron, por el que John Polidori ya tenía una aversión bastante importante en esta época, después de todo lo que le había pasado en ese viaje. Así que, ¿por qué los aristócratas? Porque basan su poder específicamente en las líneas de sangre y en las descendencias para obtener sus cargos. ¿Qué pasa? El 1 de abril de 1819, este manuscrito se publica en un diario sin el permiso de Polidori, porque este manuscrito llega con una carta que menciona a Lord Byron. El editor, que andaba con problemas económicos, piensa, si yo lo publico a nombre de Lord Byron, que tenía un renombre fabuloso, voy a ganar mucho dinero, así que lo hace. Ambos desmintieron esto, pero siempre quedó el resquemor de que John Polidori había plagiado a Lord Byron. ¿Por qué surge esta idea de plagio? Porque él toma algunas partes del argumento de esos bosquejos que Lord Byron había escrito en Villa Diodati para el concurso, entre ellos de la historia más terrorífica. Esta historia inconclusa de Lord Byron se publica como fragmento de una novela o El entierro, pero son muy diferentes. El 24 de agosto de 1821, muy joven, después de una depresión y muchas deudas de juego y también no haberse posicionado en la literatura como él quería, John Polidori se suicida con ácido prúsico, que es cianuro, y pasa a la historia como el escritor del vampiro, que no es tan conocido hoy por hoy. Por eso se los quiero traer para que lo conozcan, porque vale muchísimo la pena este autor, y todos los autores de ese grupo que estuvo en Villa Diodati valen todos por sus obras. Van desde diarios hasta novelas, poesías, pero todos valen la pena. Les quiero leer cómo empieza El vampiro. Sucedió en medio de las disipaciones de un duro invierno en Londres. Apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna y diurna de la capital inglesa. Un noble, más notable por sus peculiaridades que por su rango. Miraba a su alrededor como si no participara de las diversiones generales. Aparentemente, solo atraían su atención las risas de los demás, como si pudiera acallarlas a su voluntad y amedrentar aquellos pechos donde reinaba la alegría y la despreocupación. Los que experimentaban esa sensación de temor no sabían explicar cuál era su causa. Algunos la atribuían a la mirada gris y fría, que penetraba hasta lo más hondo de la conciencia, hasta en lo más profundo de un corazón, aunque lo cierto era que la mirada solo recaía sobre una mejilla con un rayo de plomo que pesaba sobre la piel que no lograba atravesar. Espero que se animen a leer El vampiro, que les guste. Si les gustan los vampiros les va a gustar muchísimo, y si no les gusta también les va a gustar mucho, porque va mucho más allá de esta figura mítica de los vampiros. Es una obra que tiene muchas vertientes y muchos hilos de los que tirar. Bueno, hoy les dije, vamos a tener una sola propuesta de lectura, pero la propuesta de escritura, por supuesto que la vamos a tener, ahí no vamos a romper nada. Pero primero les quiero leer y quiero agradecer a los oyentes que nos mandan sus textos. Estoy muy agradecida, me da muchísimo placer leerlos. Les quiero recordar que me los pueden mandar a entreescenasblog@gmail.com. Les voy a leer el de 2 oyentes que ambas contestaron a, no sé si recuerdan, que teníamos que hacer una lista en base a las listas que hizo Seiyon Agon en el libro de la almohada, que lo hablamos el jueves anterior. Bueno, Isabela hizo una lista sobre cosas que son poesía, y dice así: acompañar con la mirada el andar inseguro y frágil de los pichones, caminar de la mano sin tiempo ni destino,
ver el brillo del sol, sereno, desde una hamaca, el estallido violáceo de los jacarandás en una avenida, el aroma que anuncia la llegada de la primavera, ascender a las 3 de la mañana en un globo aerostático por el cielo de Egipto. Lucía también respondió a la lista de cosas que son poesía y nos dice: los nenúfares en el alto estanque chileno, el cerezo y su lluvia de pétalos blancos, la gata desperezándose en una pequeña silla, las violetas de las talas que según Etelvina se cuidaban solas, un barcito de Buenos Aires con historia, la iglesia del Dante donde alguna vez reposó Beatrice, la sandalia de Afrodita que se eleva para amenazar al dios Pan, la dama del Arminio de Leonardo, las flores silvestres en un techo con herrumbe. Bueno, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, me gustó mucho leerlas, muchas gracias. La consigna del día de hoy, por supuesto que está relacionada a los vampiros, y quise traer a los vampiros al hoy por hoy. ¿Qué pasaría si hoy hubiese vampiros? ¿Y qué cosas ahuyentarían a un vampiro en esta época? Podemos, además de las clásicas, podemos agregar cosas a los elementos clásicos que ya los ahuyentan, como el ajo, las cruces, la luz del sol, o reversionar esas cosas clásicas. ¿Qué se le puede agregar? Tal vez ya no lo asustan los ajos, sino un pan de ajo. No sé, porque nadie va con un hilo de ajo colgado en la ropa, ya. Así que bueno, si les gusta la idea, si los inspira, me lo pueden mandar a entreescenasblog@gmail.com. Espero que les haya gustado este viaje hacia los románticos ingleses y nos vemos el jueves que viene.